El gran conflicto. Lección 5. Fe contra todo pronóstico. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Domingo 28 de abril. Solo la palabra de Dios. En el último video dijimos algo importante. El fundamento de estos primeros reformadores era solo la palabra de Dios. De ahí la frase de los valdenses: sola escritura. Pero era necesario más, mucho más. Y para los cristianos de hoy en día, para los reformadores de hoy en día, también es necesario más, porque todas las iglesias claman que se basan en la verdad y en la Biblia. Pero ¿hasta qué punto esto es cierto? ¿Y cómo distinguir entre una y otra, entre comillas, verdad? Lo primero es comprender que la Biblia es más que solo una colección de libros escritos por hombres falibles y corruptibles. La Biblia es la palabra del Dios que vive y permanece para siempre, y este Dios nos puede dar vida, incluso vida eterna, por medio de su palabra. Una vez entendido esto, podremos hacer como David, deleitarnos en la palabra de Dios y amarla como si fuera la miel o como si fuera un tesoro, obedecer sus decretos hasta el final. Y más que eso, la palabra de Dios, sus mandamientos, nos dan entendimiento, conocimiento, inteligencia para distinguir el mal y aborrecerlo. En su palabra tenemos la esperanza y la seguridad de que Dios nos oirá cuando le clamemos pidiendo por ayuda. Elena de White dice algo muy hermoso respecto a la palabra de Dios. En ellas nos habla cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Apocalipsis nos habla de un maravilloso árbol cuyas hojas serán para sanidad a las naciones. Elena de White compara estas hojas con la palabra de Dios. Ahora, analicemos un poco esta situación. Te pregunto, si estuvieses enfermo, ¿bastaría con que tuvieses la planta medicinal para ser sanado? Obviamente no. Necesitas tomar la planta, sacarla, procesarla. ¿Pero basta con esto? Tampoco. Necesitas tomar la medicina. Una vez tomada, tu cuerpo podrá asimilarla y pelear contra la enfermedad. Ninguna otra hoja tiene virtud tan curativa como las hojas de la palabra de Dios. De similar forma que las hojas curativas, solo cuando tomamos la palabra de Dios, cuando meditamos en ella, cuando permitimos que sus palabras permeen hasta lo último de nosotros, cuando nos saturamos completamente de ellas, nos darán sanidad. Vencerán, serán como la luz en medio de la oscuridad, y darán gozo en medio de nuestro dolor, nos darán esperanza aún en medio del desaliento. ¿Te sientes confundido? Las palabras de Dios te darán dirección. ¿Te sientes perplejo? Él te dará certeza. ¿Te sientes débil? Sus palabras te darán fortaleza. ¿Te sientes ignorante o que no sabes algo? En las palabras de Dios encontrarás sabiduría. Así sucedió con los reformadores. De esta manera ellos lograron vivir por la palabra de Dios, y muchos de ellos murieron por la palabra de Dios. No eran cristianos casuales, no eran cristianos solo de moda o de palabra, de nombre o de apariencia. No eran cristianos sin un propósito. John Wycliffe, por ejemplo, tenía pasión por traducir la Biblia, pero ese no era su objetivo, ese no era su propósito. El fin de traducir la palabra de Dios era que la gente pudiera leer y entenderla. Si no hubiera sido por esta pasión, John Wycliffe hubiera sido un traductor más. Pero fue por esta pasión, por este fervor, que él logró soportar todas las pruebas. Con esa fuerza, en su juicio Wycliffe dijo: ¿contra quién piensan que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad están contendiendo,
y la verdad, que es más fuerte que ustedes, los vencerá.